en Mateo 5, del 17 al 20. Lectura bíblica alternada en Mateo 5, del 17 al 20. Cuando lo tenga puesto. Mateo 5, del 17 al 20. Alternado. 5, del 17 al 20. Amén. Alternado. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Pueden tomar sus lugares, enseguida pasaremos a la palabra con el hermano Ulises. Le damos la bienvenida al hermano. Amén. Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Amén. Estoy muy agradecido con el Señor por la invitación y la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Amén. Es bueno que ustedes estén en la casa de Dios. Y como ya vimos en este pasaje, es muy importante cómo se enseña. Por eso yo los animo a que así como lo están haciendo, oren por el predicador de este lugar, porque es una encomienda sumamente importante la que él tiene, porque es una responsabilidad muy grande, porque debe de enseñar bien. Y recordemos que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que una de las estrategias del enemigo es atacar, y se herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. Si alguien va a estar con problemas y con ataque, es el encargado, es su predicador. Oren por él, no dejen de hacerlo. Es sumamente importante que todos lo hagan. Hermanos, en esta mañana déjenme empezar brevemente con un testimonio, porque a la mayoría de ustedes no los conozco y ustedes no me conocen. Pero déjenme brevemente nada más platicarles que el Señor en su misericordia hace un poquito más de 50 años me permitió nacer en el seno de la iglesia ya de Ciudad Madero. Y yo era como muchos de esos niños que andan corriendo, travieso y mal portado. Pero en su misericordia el Señor me permitió nacer y conocer desde niño de la palabra de Dios. Y la Biblia es muy clara: al que mucho se le ha dado, más se le pedirá. Yo le doy gracias a Dios porque me ha dado mucho, pero también estoy cierto de que Dios me va a demandar más. Pero miren, Dios es muy bueno. Ya siendo un niño que corría, me enfermé en mi niñez porque no me crecía el corazón, las válvulas del corazón. Dios en su misericordia, a la edad de 11 años, dio la respuesta. No había tratamiento, pero Dios todo lo puede. Y Dios me liberó de ese yugo. A los 11 años que tuve ese encuentro con el Señor, que yo me rendí a Él
y Él en su misericordia me mostró que pudo curarme, me bauticé. Siguiendo el tiempo, el Señor me siguió bendiciendo, me dio un trabajo, me dio una esposa, me dio 4 hijos que están en sus caminos. Yo puedo hacer muchas cosas, pero inclinar el corazón de nuestros hijos para acercarse a Dios, solo Él lo puede hacer. Yo los puedo enseñar y los debo enseñar y los debo instruir, pero solo Dios mueve el corazón. Dice que en su mano está el corazón del Rey. Él puede inclinar el corazón. Ahora, el Señor fue muy claro, dice, en el mundo tendréis aflicción, no todo es bonito en esta vida. Pero somos peregrinos y extranjeros, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y en el año 2001-2002, la enfermedad se hizo presente de otra manera. Y fue la primera vez que el médico, ya van 3 veces, pero esa fue la primera vez que el médico me dijo, arregle su casa, porque viene un desenlace funesto. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Y déjame decirle una cosa, Dios lo sabe todo. Y tal vez usted se pregunte, ¿y por qué Dios permite que me sucedan tal o cual cosa? ¿O por qué Dios me ha dejado caer hasta este punto? ¿O por qué Dios me tiene en una prueba tan difícil? ¿Que Dios no lo sabe todo? ¿Que Dios no sabe que yo dependo de Él? Sí, Dios lo sabe. Los que no lo sabemos somos usted y yo. Por eso viene la prueba una y otra vez, porque somos nosotros los que debemos de saber hasta dónde confiamos en el Señor. Por eso le digo, mire, 3 veces el doctor, diferente doctor desde luego, arregle su casa. Y el Señor desde entonces me ha dado 20 años más de vida. ¿Cuántos días me va a dar? No lo sé. Dios lo sabe. ¿Qué toca a mí? Dar testimonio de que Él es misericordioso. Y cada día que amanece, a mí particularmente, me ha dicho, mira, un nuevo día que te doy. Debo aprovecharlo, debo servirle y debo dar testimonio por agradecimiento. Entonces, ese es mi comentario. El Señor me guardó durante 37 años también en mi trabajo. Mi trabajo es en los barcos como oficial de cubierta. Y el Señor me guardó por 37 años de tempestades, de malos tiempos, y me trajo con bien a mi casa. Y me ha permitido el año pasado jubilarme con 37 años de antigüedad. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque todo este tiempo que me ha dado me ha permitido también conocer personas de testimonio. Por ejemplo, desde mi niñez, yo recuerdo a la mamá del hermano Daniel Mata. Mujeres de testimonio, ¿cuántos? Más de 50 años en mi iglesia. Y varias ancianitas de mi iglesia que siempre dijeron, hermano, estamos orando por usted. Dios responde la oración. Por eso es bueno que usted esté en la casa de Dios. Es bueno que usted ore. Créame, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios responde la oración, pero Él tiene su tiempo. Y si la respuesta no viene cuando nosotros queremos, debemos de entender que Él es sabio y que Él sabe cuándo necesitamos nosotros salir de tal o cual cosa. Porque usted recordará que cuando nosotros, los que ya estamos viejos, estábamos en la escuela, en la primaria, y no pasábamos años, ¿qué pasaba? Tenemos que repetir el año. Así es con la prueba. Usted y yo, si no entendemos, pacientemente Dios nos vuelve a poner, a ver, esta situación, para que nosotros aprendamos a depender por completo de Él. Hermanos, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y usted y yo hacemos bien en estar en la casa de Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Es bueno que usted y yo vengamos a los pies de Cristo. Y si no lo ha hecho, tal vez hoy es el día en que usted se rinda al Señor. Ni usted ni yo sabemos qué nos depara el día de mañana. Hermanos, ya tuvimos la lectura de Mateo 5, del 17 al 20. Este pasaje podría parecernos
un poco complicado, un poco enredado. Se trata precisamente de que nosotros estudiemos y veamos de una manera práctica qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Siempre tratemos de ver aplicación en la palabra de Dios, qué nos quiere decir Dios y qué es lo que nosotros debemos de aprender en estos pasajes. Ya de entrada, pareciera que son malas noticias. Pareciera que son malas noticias, porque dice, no pensáis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y hermanos, si usted se ha detenido a estudiar todos los preceptos que nos marca la Biblia, tal vez se ha dado cuenta de que, primera, son muchos. Y segunda, tristemente, ni usted ni yo los podemos cumplir todos. Parecieron malas noticias, pero no. Déjeme decirle que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es buena, todo esto es bueno. Y de eso se trata, de que Dios mismo nos abra el entendimiento y veamos qué es lo que nos quiere decir. No son malas noticias. Y para empezar a estudiar este pasaje, vamos a ilustrarlo con una historia, un ejemplo. Tenemos este ejemplo de un padre que tenía 3 hijos. El padre sale a su trabajo, pero les deja una encomienda a los muchachos. Les dice, quiero que laven el carro. Y el papá se va. Y los 3 muchachos piensan diferente. El hijo mayor inmediatamente dice, ok, hermanos, papá dijo que laváramos el carro, es importante que lo hagamos. Pero inmediatamente respinga el segundo hijo. Dice, ay, pero papá es muy bueno. No pasa de que nos regañe y nos perdona y aquí no ha pasado nada. Mejor, en lugar de lavar el carro, vámonos al parque a jugar. Papá nos va a perdonar de todos modos. Pero el tercer hijo les aclaró, hey, pero papá usa cinturón. Y papá se puede enojar. Y tal vez no solo nos regañe, tal vez nos castigue severamente. Por lo tanto, vamos a lavar el carro. Pero no solo vamos a lavarlo, hay que encerarlo. Y hay que ponerle un toldo para que no lo vaya a ensuciar un pajarito con una basurita. Y vamos a ponerle algo para que los perros no se acerquen y no lo vayan a manchar, etcétera, etcétera. Y empezó a decir y a poner muchísimas más cosas. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuál de los 3 hijos preferiría usted? Yo creo que todos coincidimos con el primero. ¿A quién no le gusta la obediencia? Y a Dios le gusta la obediencia. En los himnos que cantamos en esta mañana, por cierto, los felicito porque canten himnos. Los himnos están basados en la Escritura, en la palabra de Dios, y cantamos himnos majestuosos porque adoramos a un Dios majestuoso. Les decía, el hijo mayor fue el que más le hubiera agradado al padre porque estaba obedeciendo. Entonces, a usted y a mí nos gustaría que todos nuestros hijos fueran como el primero. Pero, tristemente, la mayoría de los hombres responden como el segundo o como el tercero. Porque la mayoría de los hombres somos egoístas, porque la carne es corrupta y solo busca su propio placer. Al hablar de la carne estoy hablando de personas que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Ese es su deseo, ese es su egoísmo. El segundo hijo nos representa el libertinaje. Ellos dicen, Dios es muy bueno. Todas las personas con este pensamiento, de hecho, hay muchos grandes escritores que abrazaron este tipo de pensamiento y que aún en el hecho de muerte dijeron, no importa todo lo que hice, cuando llegue a la presencia de Dios, Él me perdonará todas mis fechorías, porque ese es su trabajo. Ese es su trabajo, perdonarme. Qué cómodo, ¿verdad? Qué sencillo sería si eso fuera verdad, pero no es así.
Y el tercer hijo representa el legalismo. Sabe que debe obedecer, pero pierde de vista la razón. No sabe por qué está haciendo las cosas y exagera y agrega reglas adicionales. Olvida la razón de la obediencia. El papá no me les había dicho que lavaran el carro y él quería hacer multitud de cosas más. Déjame decirte, hermano, en esta mañana, hermano y amigo que me escuchas, que la ley es importante. La ley es importante, por eso el Señor la dio. Y sin ley el mundo sería un desenfreno. La Biblia dice que sin ley el pueblo se desenfrena. No habría orden, no sería posible tener un orden sin la ley. Por eso Dios nos dejó su ley. Sin embargo, como ya establecimos, ni usted ni yo la podemos cumplir toda. Fallamos de cuando en cuando. Tal vez usted no lo entienda directamente, pero mire, a cada momento fallamos. ¿Por qué? Porque somos carne. El apóstol Pablo nos lo aclaró. Dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oiga, en cualquier momento llega a nuestra mente un pensamiento corrompido y ya pecamos. Eventualmente nos pasa un accidente o nos pasa una situación o algo y se nos escapa una palabra corrompida y ya fallamos. Más aún, la Biblia nos establece que hay hasta pecados de omisión. Tristemente usted y yo a veces ni siquiera nos damos cuenta de que ya cometimos un pecado. Qué difícil pinta la situación de esta manera. Pero déjame decirle que el ser humano, como está consciente de esto, le gusta en su egoísmo tratar de acomodar las cosas a como él quiere. Y es lo que hacía la clase religiosa de los tiempos del Señor. Querían cumplir la ley que Dios había dado, pero querían en su egoísmo hacer lo que ellos querían. Como decimos en la actualidad, tener un pie en la iglesia y tener un pie en el mundo. Disfrutar de los beneficios de la iglesia, pero gozar de los placeres del mundo. Y eso no es posible. Dios no quiere las migajas de tu corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere todo tu corazón completo. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios no quiere las migajas. Es importante que no nos engañemos, que no seamos como la clase religiosa de los tiempos del Señor. A ellos les gustaba reducir las leyes a algo más manejable. Y ustedes recordarán, o tal vez algunos han oído el pasaje del Corbán. El Señor se los aclaró y los encaró y les dijo, ustedes, Dios dijo que tenían que obedecer a sus padres, que bendecir, que ser con ellos, que cuidarlos, que guardarlos. Y ustedes con el Corbán ya impiden que un hijo vea por sus padres. Entonces hacen a un lado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Se los aclaró. Ellos querían reducir todo a su conveniencia y eso está mal. Pero lo importante no es eso. Lo importante y lo que venimos a estudiar en esta mañana es cómo respondió el Señor a la ley. Eso sí, no lo que estos hombres corruptos hacían, sino lo que el Señor hizo cuando vino a caminar en esta tierra, cuando vino a hacer su ministerio. ¿Cómo enfrentó el Señor la ley? ¿Acaso la hizo a su modo? ¿La cambió? ¿La quitó? No. ¿Qué leímos en el pasaje? Dice, no penséis, en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. El Señor vino a cumplir la ley. Y déjame decirle una cosa, ni usted y yo la podemos cumplir. Pero gracias a Dios que Él vino a cumplirla. Y Él sí la cumplió. Déjame empezar a ser más exacto. Primero, déjame decirle que Dios no se equivocó al dar la ley. El hecho de que usted y yo no la podamos cumplir
no quiere decir que esté mal. Dios no se equivocó. Y mucha gente piensa, a lo mejor Dios exageró. Por supuesto que no. Dios no exageró y Dios no se equivocó al dar la ley. Y toda la escritura es buena y útil. ¿Y qué cree? Toda la ley apunta a Cristo. Toda la ley apunta a Jesús. Y con eso tenemos por cierto que es lo mejor que podemos nosotros acatar, la ley. Dios no se equivocó al dar la ley. En el Salmo 19, del 7 al 9, no lo busques, se lo voy a leer. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La perfección. Oiga, hermano, ¿quiere usted no equivocarse? Venga a la Escritura. ¿Tiene usted una situación? Ore a Dios, pero venga a la Escritura y vea un ejemplo. Vea qué hicieron tal o cual persona en determinada situación. Mire qué hacía el Señor. El Señor siempre que iba a tomar una decisión, casi siempre pasaba toda la noche orando. Antes de escoger a los 12, oró. El Señor nunca exageró al darnos la ley, y nuestro Señor y Salvador Jesucristo no vino a cambiar la ley, sino a culminarla. La ley apunta a Cristo. Él es la culminación de todos estos mandamientos. Él vino a culminarla, a que se cumpliera y a que viéramos su verdadero propósito. La misma Biblia nos dice que toda la ley se cumplirá. ¿Quién la vino a cumplir? Cristo. Él vino a complementarla, a que fuera su culminación. Miren, la ley es buena, pero la ley sin Cristo está incompleta. La ley sin Cristo por sí sola, a usted y a mí lo único que puede hacer es condenarnos, es señalarnos y condenarnos. La ley sin Cristo, a usted y a mí, nos condena. Necesita forzosamente a Cristo. Amén. La ley sin Cristo no te puede salvar. Solo Cristo salva. Pero vamos a algo práctico. Usted puede salir y preguntarle a la gente, a diferente gente, de diferentes denominaciones o de diferentes creencias. Le puede decir, oye, para ir al cielo, ¿qué se necesita? Y le van a dar, dependiendo de lo que le hayan enseñado, diferentes respuestas. Pero, por ejemplo, una respuesta podría ser, pues yo cumplo los 10 mandamientos y cumplo tal o cual ordenanza. Yo todo eso lo cumplo y eso es lo que me va a llevar al cielo. Eso es lo que piensan. Peor aún, hay personas que creen que todavía después de muertas, sus familiares tienen que seguir cumpliendo, pagando y haciendo cosas para que ellos por fin puedan entrar al cielo. Qué triste es esa situación. Solo Cristo te puede salvar. Y esto que acabo de comentarles es el error del tercer hermano. Hay quienes creen que necesitan hacer muchísimas cosas para poder llegar al cielo. Aún después de muertos, todavía les digo, necesitan que los familiares sigan haciendo cosas.
Ese es el error del tercer hijo. Ese es el legalismo. Agregan cosas a lo que Dios pidió. Pero yo quisiera que me enseñaran dónde en la Biblia dice que hay que hacer esas cosas. No dice. La Biblia es muy clara, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa es la fe que salva. Y esa fe nos la da Dios. Salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y una vez que esa fe viene a tu vida, tiene que producir obras. Porque la fe sin obras es muerta en sí misma. Es estéril. Por lo tanto, todo va encaminado. La Biblia nos lo marca. La Biblia nos va explicando. Y usted y yo bien hacemos en mirar a la Escritura. Usted y yo bien hacemos en mirar a la Escritura porque por ese medio conocemos a Cristo. Y como vimos, Él es el único que nos puede salvar. Aunque este es el error del tercer hijo, yo creo que la mayoría de las personas caen en el error del segundo hijo, en el libertinaje. Dicen: si Dios me ama y Jesús murió por mí, ya puedo vivir como yo quiera, pues ya el Señor me ama y Cristo vino a cumplir la ley, pues ya yo puedo hacer lo que yo quiera. Tristemente, este es otro error. El Señor nos dijo que no es así. En el pasaje que leímos, dice en el versículo 19, Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Aquí está. No se trata de que ya no, al contrario, usted y yo debemos de esforzarnos en cumplir. El Señor nos puso el ejemplo, Él sí pudo cumplirlo. Nosotros debemos de esforzarnos, porque si ignoramos los mandamientos, seremos considerados muy pequeños. Ahora, déjeme hacer un paréntesis. Hay partes de la ley que ya se cumplieron, partes de la ley que ya tuvieron su culminación en Cristo. Por ejemplo, el Señor fue el sacrificio perfecto, fue el Cordero sin mancha. Por eso, la ley de los sacrificios ya nosotros no la hacemos, porque sería una barbaridad tratar nosotros de ofrecer un sacrificio cuando el Señor ya dio el mejor, el máximo sacrificio que fue su sangre en la cruz. Ni usted ni yo podemos ofrecer un sacrificio más excelso que el del Señor. Por lo tanto, la parte de los sacrificios ya culminó en Cristo. Y también, por ejemplo, las leyes de los alimentos, también el Señor la culminó, porque allá en el Nuevo Testamento le aclara: lo que Dios bendijo ya no lo llames inmundo, ya Dios bendijo los alimentos y nos permite comerlos dando gracias a Dios. Por lo tanto, esa parte ya está culminada, ya tuvo su culminación en Cristo. Lo que yo le estoy comentando es que la Escritura nos dice que debemos de esforzarnos en agradar a Dios. Dice en Tesalonicenses: porque de la manera que aprendisteis de nosotros cómo conviene andar y agradar a Dios, así abundéis. ¿Qué hemos venido a aprender? Hemos venido a aprender la palabra de Dios, lo que Dios nos manda, y todo es bueno. Y así debemos de abundar en la manera de agradar a Dios. Y ya vimos que Dios se agrada en la obediencia. Cristo fue el sacrificio perfecto y ese sacrificio nos lleva a confiar en Él, a obedecer, porque Él dio toda su sangre en la cruz. En 1 Samuel 15:22 vemos un ejemplo de obediencia, de desobediencia, pero que nos marca que Dios se agrada de la obediencia. Dice en 1 Samuel 15:22: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por eso le decía, ¿a quién no le gustaría la historia que les dije, el primer hijo? Yo creo que a todos. Y Dios se agrada de la obediencia. Este pasaje lo puede estudiar usted allá en su casa. Es el pasaje en que el rey Saúl se le dio una encomienda y no la cumplió. Pero aún así, al profeta Samuel le dijo, yo cumplí. Nada más que hice así, hice así, y guardé esto y guardé lo otro. La obediencia a medias es desobediencia. Por eso les decía, Dios quiere que nos rindamos por completo a Él, no nomás cuando nosotros queremos. Debemos estar prestos, listos y atentos, porque somos muy dados a autoengañarnos. El rey Saúl se estaba engañando. Dice, es que me mandaron destruir a Amalek. Pero estaban muy bonitas las vacas y los chivitos, y mejor los traje para ofrecérselos a Dios. Estaba engañando. Dios mandó algo y se tenía que cumplir al pie de la letra. Y usted, dígame a usted que es padre, si no le gusta en sus hijos ver la obediencia. A mí me gusta. Yo me gozo cuando mis hijos muestran obediencia. Así nos dice el Señor, dice en este pasaje, se complace Jehová en holocaustos como en que se obedezca su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor. Siempre es mejor obedecer. Todo lo que estamos viendo significa que nuestra fe nos debe de llevar a la obediencia al Señor. Y esta fe es la que verdaderamente transforma el corazón, porque les decía al principio, el ser humano que es carne, es egoísta y quiere hacer lo que él quiere. Pero esta fe que transforma ese corazón de piedra, ese corazón corrupto, y que lo transforma en un corazón obediente, es la verdadera fe que salva. La que te lleva a obedecer la palabra de Dios, a obedecer al Señor. Esa es la verdadera fe. Y esa es la fe que a usted y a mí nos va a llevar a hacer obras. Esa es la fe viva, la fe verdadera. Por eso usted hace bien en estar aquí, en conocer al Señor y aprender. Amén. Los fariseos tenían una justicia externa. Los religiosos de la época del Señor solo la mostraban por fuera. Sus corazones no habían cambiado. Por eso querían obedecer a su manera, porque no habían mudado su corazón. Todavía seguían corruptos. Por eso el Señor les dijo sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero podridos por dentro. Examinémonos a nosotros mismos. Recordemos, así como el apóstol Pablo declaró que él muchas cosas malas hizo, pero las hizo por ignorancia, porque no conocía al Señor. Si usted en su vida pasada ha hecho esas cosas, yo estoy seguro que las hizo por ignorancia, porque no conocía al Señor. Conociendo al Señor, nos puede cambiar el corazón para ahora obedecer y hacer lo que es correcto. Los fariseos tenían una justicia externa. Y en el versículo 20 nos aclara, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tiene que ser mejor que la de ellos, porque la de ellos era corrupción, era engañosa. Y el Señor se los declaró cuántas cosas hacían y cuántas ignoraban. Por eso debemos de tratar nosotros de aprender todo lo que Dios quiere y cumplirlo. No nada más lo que nos gusta. Oiga, por ejemplo, dice un mandamiento, corrige a tu hijo y te dará descanso. Pero cuando yo tuve que corregir a mis hijos,
Yo sí dudé en corregirlos. Pero la Biblia decía, corrige a tu hijo y te dará descanso. Yo quería descanso y ahora lo tengo. Qué hermoso ver a mis 4 hijos sirviendo al Señor. Pero cuesta. Hay que obedecer al Señor y cumplir. Si yo no hubiera obedecido al Señor, mis hijos tampoco lo hubieran hecho, no tendrían ejemplo. Y usted y yo tenemos el mejor ejemplo, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él fue obediente al Padre, dijo, Señor, pero no se haga mi voluntad. Y así nos enseñó a orar a nosotros, que así debemos de decir, Padre, no se haga mi voluntad, Señor. Pero cuando Dios nos pide algo, hermano, si Dios te pidiera un hijo, ¿se lo darías? Si Dios te pidiera un hijo, ¿se lo darías? Por eso, hasta en los mandamientos más pequeños debemos de cumplir. Pero déjame decirte que hay recompensa. ¿Qué pasó con Ana? Allá en la mamá del profeta Samuel. Ana no podía tener hijos. Y oró pidiéndole al Señor. Y el Señor se lo pidió. Era el profeta Samuel. ¿Y qué pasó? Ana cumplió. Por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. Y lo entregó al templo. ¿Pero qué pasó? Que Dios le dio más hijos. Ahora, déjenme aclararle una cosa. Tal vez usted está sufriendo. Yo no sé los planes de Dios, Dios lo sabe. Pero también déjenme decirle una cosa. Ni usted ni yo vamos a sufrir lo que sufrió Cristo. Y en la Biblia nos dice que el hombre está en este mundo para la aflicción. Y si no, vea el caso de Lázaro. Lázaro el mendigo. Oye, hermano, entonces no es negocio porque nada más sufrir. Pero este es un lapso breve. Somos peregrinos y extranjeros. Déjame decirte que el Señor nos aclaró esto, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que hemos venido a este mundo para la aflicción. Pero esa fe verdadera es la que te da el gozo, es la que te da alegría, aún en medio de las pruebas. Y dice el apóstol Santiago, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas. Porque entonces veremos que la fe va a dar su fruto. Oiga, hermano, ¿no ha visto usted los pajaritos? Qué bonito cantan, pero nomás empieza a llover y hasta se esconden. Pero los sapos y las ranas, empieza a llover, ahí están cánticas. Oye, hermano, yo canto feo. Sí, yo sé que canto feo, pero me gusta cantar, me gozo cantando. Y yo prefiero no cantar como los pajaritos, pero ser como ese sapo, que a la hora que las cosas están feas, poder cantar y darle gloria a Dios. Ahí están Pablo y Silas, están en el calabozo, están en el cepo, y se estaban lamentando, estaban cantando himnos. Pero no solo eso, la Biblia dice que los presos los oían. Alguien va a ver su aflicción y alguien va a ver la actitud que usted y yo tengamos en la aflicción. Y si ese mundo perdido, sin Cristo y sin esperanza, lo ve a usted gozándose en las aflicciones, le va a llamar la atención, va a decir, eso no es normal, eso no es lo que debe de suceder, y le va a llamar la atención, y yo no dudo que va a querer saber, que va a querer indagar. Entonces, ni usted ni yo sabemos por qué vienen esas cosas, pero lo que sí sabemos es que Dios tiene un plan perfecto, y que cada vez que usted esté en prueba, en aflicción, lo mejor que usted y yo podemos hacer es venir al Señor. Oiga, ¿usted cree que es bonito que el doctor le diga, pon en orden tu casa, porque no vas a durar? ¿Usted cree que es bonito? Pero qué hermoso
que Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Dios nunca está demasiado ocupado para que usted y yo, para que no nos pueda escuchar a usted y a mí. Dios nunca, aunque Dios está gobernando el universo, tiene tiempo para usted y para mí. Eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso. Que siempre podemos venir ante Él, postrarnos ante Él y rogarle su misericordia. Nuestra obediencia es la demostración de nuestra fe en Cristo. Solo así podemos tener una justicia mayor que la de los fariseos. Solo así podemos tener una justicia mayor que la de ellos. Ahora, ¿cuál debe ser la motivación de esta actitud? ¿Qué nos debe de motivar a usted, a mí, a obedecer al Señor? Pues indudablemente que el amor. Dice en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor es la motivación más fuerte que tenemos para vivir en santidad. Y Él nos amó primero. Hermano, vamos a una aplicación práctica. Cuando usted cae en una tentación, vamos a suponer que un varón cae en una tentación amorosa. Un varón casado encuentra una mujer atractiva y viene la tentación. ¿Cómo debe de proceder? Debe de rechazarla porque está mal, o la segunda opción es que recuerde que en casa tiene una esposa que lo ama y que lo quiere y que por amor a ella debe de abstenerse de ese tipo de cosas. Yo creo que la segunda es la mejor porque nos da una motivación. El primero, o la primera opción, rechaza porque está mal. Pero no dice ni por qué. Está mal y no lo hago. Es automático. Y el segundo da una razón clara. Por amor. El amor debe ser la mejor motivación para obedecer la ley de Dios. El amor debe ser la mejor motivación para vivir en santidad. El amor debe ser nuestra mejor defensa cuando vengan este tipo de situaciones. De igual modo que este evento, solo conociendo a Dios, el amor de Dios en Cristo Jesús, es como aprendemos a vivir en santidad y justicia, no en legalismo ni en libertinaje. Ahora, en esta mañana, hermano y amigo que me escucha, viene la pregunta importante. ¿Conoces tú ese amor de Dios? ¿De veras lo conoces? ¿Sabes de qué estamos hablando? Y la segunda pregunta que deriva de aquí es, ¿estás viviendo en obediencia a la ley de Dios? ¿De veras estás viviendo, obedeciendo lo que Dios manda? Nuestro Señor vino a cumplir la ley para que usted y yo pudiéramos recibir perdón. La ley se cumple en Él. Nosotros no podemos, pero en Él se cumple. Y Él fue muy claro. A Él le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Él les dijo, ¿cómo está escrito?
Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma. Y luego les aclaró, y el segundo es similar, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego les da la respuesta. En esto se resume toda la ley y los profetas. Ahí está, ya la tenemos sencillita, ya la tenemos ganada, tenemos victoria en Cristo como cantábamos. Ya Él nos dijo todo lo que precisa. Yo te pregunto, hermano, en esta mañana, ¿qué precisa para que tú para que tú veas esto y te rindas a los pies del Señor? ¿Qué precisa? ¿Qué se necesita? ¿Qué más hace falta? Aquí lo está diciendo. En esto se resume toda la ley y los profetas. Ya para terminar, déjame decirte, hermano, que la siguiente ilustración. En una ocasión, un pastor tuvo la terrible encomienda de oficiar en el funeral de su hijo. Una situación triste. Su hijo se acababa de graduar de la universidad y de regreso a casa había tenido un accidente en carretera. Y el pastor ofició en su funeral, y como vinieron compañeros de su escuela, hubo varias profesiones de fe. Hubo personas que aceptaron a Cristo como su Salvador. Y el pastor el siguiente domingo daba testimonio de esta situación en su iglesia. Y decía que hubo una cantidad de personas convertidas. Y dijo, nada más que hay una cosa. Si Dios me hubiera dicho que para que esas 10 o 15 personas que se convirtieron, para que eso sucediera, iba a costar la vida de mi hijo, yo le hubiera dicho que no estaba de acuerdo. Y eso podemos ver lo que es normal. ¿Quién no quiere a su hijo? ¿O quién no sentiría o dudaría ante la vida de su hijo? Este pastor estaba dando testimonio. Si Dios lo hubiera preguntado, yo le hubiera dicho que no. Pero dice, pero gloria a Dios que yo no soy Dios. Y a diferencia mía, Dios sí dio a su hijo para morir por tus pecados y los míos. Dios sí mandó a su hijo a morir en la cruz, no porque tuvo que, sino porque Él quiso. Amén. Qué hermosa bendición. Así como usted y yo somos, Dios nos amó y derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Oye, hermano, el amor de Dios excede todo conocimiento. ¿Cuántos versículos de la Biblia no nos muestran el amor de Cristo hacia usted y a mí? Cuando andaba en su ministerio, enfermo a Lázaro, le viene a decir, Señor, he aquí el que ama. No le dijeron, Lázaro está enfermo. Señor, he aquí el que amas está enfermo, así dice la Biblia. He aquí el que amas está enfermo. A los profetas del Antiguo Testamento les decía, varón muy amado. Así trataba Dios a sus profetas, varón muy amado. Y de nuestro Señor nos dice que cuando ya estaba en la cruz, dice, con el amor con que los había amado, los amó hasta el fin. Así dice la Escritura. Todo lo hizo bien. Con el amor con que los había amado, los amó hasta el fin. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano y amigo que me escuchas, vamos a ponernos en pie para hacer una oración. Hermano y amigo que me escuchas, Dios ya hizo todo. Dios entregó toda su sangre en la cruz.
Todo lo hizo bien, declararon las personas de su tiempo. ¿Y tú y yo qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Yo creo que lo mejor que tú y yo podemos hacer es corresponder a ese gran amor de Dios, siendo obedientes. Oremos, hermanos. Padre amado, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque, Señor, hasta aquí nos has ayudado. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu benignidad, porque, Señor, aunque nosotros no sabemos todas las cosas, sabemos que tú tienes un plan perfecto y sabemos que tu mano de misericordia está sobre nosotros. Gracias, Padre, una vez más, porque nos permitiste estar en tu casa de oración. Gracias por tu mensaje. Gracias por tu bondad y tu benignidad. Nadie mirando, todos con los ojos cerrados. En esta mañana quiero hacer una invitación. El mensaje de la palabra de Dios ha sido expuesto. Yo no sé, hermano, amigo que me escuchas, la situación en la que estás. Si todo está bien en tu casa, qué bueno, dale gracias a Dios, gloria a Dios, porque Él es el que está en control de todas las cosas. Pero si no, si hay alguna situación, si tú entiendes que hay algo que te aqueja, ¿por qué no vienes al altar? ¿Por qué no pasas y depositas todas tus cargas a los pies de Cristo? Como ya vimos, su amor excede todo conocimiento y Él quiere que vengas a Él. Yo un día lo hice y lo sigo haciendo porque así como un día lo necesité, yo creo que tú y yo lo seguimos necesitando todos los días. Todos los días necesitamos rendirnos a los pies de Cristo. Solo Él es quien nos puede sacar adelante. Hermano y amigo que me escuches, si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, tal vez este es el momento. Tal vez por eso estás aquí en esta mañana. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Igualmente como yo no lo sé, yo no sé qué será del día de mañana. Yo no sé cuántos podremos volvernos a reunir en otro culto. Yo no sé si Dios me permitirá predicar una vez más. Yo no sé si Dios te permitirá escuchar una vez más el mensaje de tu palabra. Yo no lo sé. Todo tiene su tiempo. Y tal vez esta es la oportunidad. Padre, de esta noche, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Porque, Padre, tú tienes un plan perfecto en todas estas cosas que tú permites, en todo esto. Sabemos que es para algo que tú nos quieres enseñar. Gracias, Padre, porque todo viniendo de ti es para bien. Gracias, Señor, una vez más por todo lo que nos permites. Gracias, Padre, porque podemos depender de ti. Gracias, Padre, porque podemos traer a ti todas nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas. Padre, solo resta en esta mañana pedirte que bendigas este lugar, que bendigas a los hermanos, que tú seas con los hermanos que vienen en camino, que tú los guardes, que tú los traigas con bien, para que puedan dar testimonio de cómo los llevaste y los trajiste con bien, para que ellos puedan dar testimonio de las grandes cosas que tú estás haciendo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Señor, los bendiga. Damos gracias al hermano por la palabra que nos vino a dar el día de hoy. Que Dios le llene de bendiciones. Amén. Continuando con nuestro culto, vamos a pasar a orar por la ofrenda. Le voy a pedir a Jenny. Bueno, antes vamos a despedir la transmisión. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Que en la próxima emisión que se vuelva a realizar vuelvan a poder estar con nosotros en vía de red social. Y que el Señor los bendiga.